Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chismecito de hoy, porque vaya que tenemos un tema candente. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a este rinconcito de la farándula, los dramas y las noticias que nos encantan. Y si ya son de la casa, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y, por qué no decirlo, también un poquito de esperanza. Vamos a hablar, sí, señoras y señores, de Can Yaman y de Method Demir. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy vamos a destapar la olla de presión de una supuesta reconciliación explosiva, una declaración de amor en múltiples idiomas y todo ese drama que tanto nos gusta. Así que prepárense porque este vídeo va a estar de infarto. Y antes de que se me olvide, si todavía no se han suscrito, corran a darle al botón rojo. No se quieren perder ni una sola actualización, chisme, teoría conspirativa o cualquier locura que se nos ocurra por aquí. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al lío. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? La historia de Can y Demet es como una novela turca, llena de giros inesperados, amores apasionados y rupturas dolorosas. Para los que son nuevos en este universo, Can Yaman y Method Demir son dos estrellas turcas que protagonizaron la famosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador para los hispanohablantes. La química entre ellos en pantalla era explosiva. La gente no podía evitar shippearlos, soñar con que esa magia que veíamos en la televisión se trasladara a la vida real. Y bueno, por un tiempo parecía que así era. Hubo rumores, fotos juntos fuera del set, miradas cómplices. La fantasía estaba en su punto máximo. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la realidad a veces no coincide con la ficción. Después de un tiempo, los rumores de romance se desvanecieron y llegó la noticia de que ya no estaban juntos. Y ahí comenzó el drama. Las especulaciones sobre la ruptura fueron de todo tipo: incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas, terceros en discordia. Cada fan tenía su propia teoría y, por supuesto, nadie tenía la verdad absoluta. Hubo quienes sufrieron como si ellos mismos hubiesen roto un noviazgo y quienes negaban la existencia de algo más allá de una bonita amistad. Lo que sí era innegable es que la separación dolió a muchísimas personas y la esperanza de verlos juntos nuevamente parecía una ilusión lejana. Pero, señores, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente han surgido una serie de rumores, filtraciones e incluso audios que sugieren que las cosas entre Can y Demet no están del todo terminadas. La teoría más fuerte que está circulando es la de una reconciliación secreta, una segunda oportunidad que ambos estarían dispuestos a darse. Y como si eso no fuera suficiente, se habla de una declaración de amor en varios idiomas. Sí, como lo oyen, al parecer Can Yaman habría expresado sus sentimientos hacia Demet en diferentes lenguas, demostrando así su nivel de compromiso y, obviamente, poniendo a los fans al borde del colapso nervioso. Pero, ¿de dónde salió todo esto? ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco confusa y a la vez súper emocionante. La mayoría de la información proviene de redes sociales, de cuentas de fans que están atentas a cada movimiento de nuestros protagonistas, y de algunas fuentes anónimas que supuestamente tienen información privilegiada. Algunos han filtrado capturas de pantalla de conversaciones privadas que apuntan a que Can y Demet se han estado comunicando en secreto. Otros han compartido audios donde supuestamente se escucha la voz de Can diciendo cosas muy tiernas en varios idiomas y otros simplemente han publicado fotos antiguas que parecen haber sido tomadas recientemente en ubicaciones que no estaban planeadas en el itinerario de trabajo de ninguno de los dos. Es como armar un rompecabezas donde cada pieza nos acerca un poquito más a la verdad, aunque a veces también nos hace dudar. Por ejemplo, una de las cosas que más ha dado de qué hablar es un supuesto audio en el que se escucha a Can decir «te amo» en turco, italiano, español e inglés. Imagínense el nivel de romanticismo que esto implica. Y si a eso le sumamos los rumores de que se han visto en Italia y en Turquía de forma secreta, pues la cosa se pone cada vez más interesante. Claro, hay que ser cautelosos y tomar toda esta información con pinzas. Como ya sabemos, las redes sociales son un campo fértil para la desinformación y los rumores, y muchas veces las cosas no son como parecen. Pero, vamos a ser sinceros, ¿a quién no le gustaría que esta historia de amor tuviese un final feliz?
Después de todo, Khan y Demet forman una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo y sería hermoso verlos juntos de nuevo, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Y aquí es donde entran las diferentes teorías de los fans. Hay quienes aseguran que todo esto es un plan muy bien orquestado por ambos para revivir su romance y, a la vez, generar publicidad para sus carreras. Otros piensan que realmente se han reconciliado, pero que quieren mantenerlo en secreto hasta que estén seguros de que su relación va a funcionar. Y por supuesto, están los más escépticos que aseguran que todo esto es un invento de los medios o de los fans para crear polémica. En fin, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que es innegable es que Khan y Demet siguen generando mucha atención y pasión. Ahora, vamos a analizar un poco el tema de la declaración de amor en diferentes idiomas. Supuestamente Khan habría dicho te amo en turco, su lengua materna, que sería algo así como seni seviyorum en italiano, idioma que maneja muy bien por su ascendencia y su tiempo viviendo ahí, te amo en español, te amo y en inglés I love you. El hecho de que haya elegido diferentes idiomas para expresar sus sentimientos no es un detalle menor. Esto podría significar que quiere llegar al corazón de Demet en todos los niveles, demostrando que sus sentimientos son sinceros y profundos. O también se podría interpretar como un guiño a los fans internacionales, una forma de decir que su amor es universal y no conoce fronteras. Y es que claro, ¿a quién no le gustaría escuchar esas palabras en su idioma favorito? La verdad es que cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Pero independientemente de la razón, esta supuesta declaración de amor es un bombazo que ha hecho que las redes sociales se incendien con comentarios de todo tipo. La gente está dividida. Hay quienes creen ciegamente en el regreso de Khan y Demet, y que esta declaración en varios idiomas es la confirmación de que están más enamorados que nunca. Otros se mantienen escépticos, pero en el fondo tienen la esperanza de que los rumores sean ciertos. Y hay quienes simplemente disfrutan del drama y siguen cada movimiento de sus ídolos con la misma pasión que si estuvieran viendo su serie favorita. Y es que la verdad, la historia de Khan y Demet tiene todos los elementos de una buena telenovela: amor, pasión, drama, intriga y un final que todavía no está escrito. Y nosotros como buenos espectadores estamos aquí para disfrutar del espectáculo, compartir nuestras opiniones y, por qué no, soñar con un final feliz para esta historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿qué pasará realmente? ¿Se confirmará la reconciliación? ¿Escucharemos la declaración de amor en otros idiomas? La respuesta, como siempre, solo la tiene el tiempo. Mientras esperamos la confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de las especulaciones, los rumores y el drama que rodea a esta pareja. Y es que al final esto es parte de la magia del mundo del espectáculo, la posibilidad de soñar, de imaginarnos historias de amor de película y de dejarnos llevar por las emociones. Y si todo esto termina siendo cierto, imagínense la felicidad de los fans. Sería como si estuviéramos viviendo un capítulo extra de Erkencicus, donde el amor triunfa sobre todos los obstáculos y los protagonistas viven felices para siempre. Pero como siempre decimos, hay que mantener la calma y la objetividad. No podemos dejarnos llevar por la emoción del momento y debemos ser conscientes de que al final, la vida de Khan y Demet les pertenece a ellos y son ellos quienes deben decidir qué quieren hacer con sus vidas y con sus relaciones. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras, disfrutar de su trabajo y esperar pacientemente a que nos den alguna noticia al respecto. Y por supuesto compartir nuestras opiniones y teorías con nuestros amigos y en las redes sociales. Y es que la verdad, una reconciliación así sería algo histórico, una de esas historias que nos hacen creer en el poder del amor y que nos recuerdan que a veces, las segundas oportunidades sí existen. Después de todo, Khan y Demet nos han demostrado en pantalla que tienen una química única y que juntos pueden generar mucha magia. Y si eso se puede trasladar a la vida real, pues, ¿por qué no soñar con que su relación pueda funcionar esta vez? Quizás ambos han aprendido de sus errores del pasado y están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. O quizás simplemente el destino los quiere juntos y están destinados a estar el uno con el otro. En fin, las posibilidades son infinitas y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, comentando cada publicación y disfrutando del drama. Y, quién sabe, quizás algún día podamos celebrar la confirmación oficial de la reconciliación y brindar por el amor de Khan y Demet. Sería un momento épico para todos los fans. Pero mientras ese momento llega, sigamos disfrutando de este capítulo de incertidumbre y esperanza.
A veces, la espera es parte de la magia y nos ayuda a valorar aún más las cosas cuando finalmente suceden. Y como siempre les digo, no olvidemos que lo más importante es respetar las decisiones de nuestros ídolos y apoyarlos en cada paso que den, independientemente de si nos guste o no. Ellos son seres humanos como nosotros, con sus propias vidas y sus propios sentimientos, y merecen nuestro respeto y comprensión. Y por supuesto, debemos mantener la esperanza de que algún día nos den buenas noticias y podamos celebrar su felicidad. Ya sea juntos o separados, lo importante es que estén bien y que puedan seguir haciendo lo que les apasiona. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, disfrutando de sus trabajos y apoyándolos incondicionalmente. Y por supuesto compartiendo nuestras teorías y rumores con ustedes en las redes sociales. Bueno, mis amores, ya hemos llegado al final de este vídeo. Vaya chisme que nos hemos echado hoy. Hemos hablado de Can Yaman, de The Method de Mir, de reconciliaciones explosivas y de declaraciones de amor en múltiples idiomas. Hemos analizado rumores, especulaciones y teorías de los fans. Y como siempre hemos dejado abierta la puerta a la esperanza de que esta historia de amor tenga un final feliz. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Quiero agradecerles de corazón por seguir acompañándome en este viaje y por ser tan participativos en cada vídeo que subo. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo esto y me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Y por supuesto quiero animarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre todo este tema? ¿Creen en la reconciliación de Can y Demet? ¿Qué les pareció la supuesta declaración de amor en varios idiomas? Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus teorías. No se queden callados y déjenme saber qué piensan de todo esto. Y antes de despedirme quiero recordarles que es muy importante que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos que también son fans de Can y Demet y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y lo más importante, no se olviden de seguir soñando, de creer en el amor y de dejar que la magia de las historias nos siga inspirando. Gracias por todo su apoyo, por todo su cariño y por seguir siendo parte de esta gran comunidad. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más teorías y más dramas que nos encantan. Hasta la próxima, mis amores, y que viva el amor.